Listo. Sí, ya puse las grabaciones anteriores, no sé si las encontraron ya. Sí. Sí, ya. Ya las puse las grabaciones anteriores y vuelvo y subo esta también. Qué bueno que me acordaste, Karen. Bueno, entonces les decía que estamos en época de transición dentro del curso porque estamos pasando de lo que es la época en que los territorios eran españoles. Y recuerden que siempre que no quiero que tengan la impresión de que solamente me interesa la cultura española dentro de quienes somos. Recuerden que el curso es una exploración de quiénes somos, cuál es nuestra identidad en un mundo donde la identidad hispana no es siempre la que prevalece. Entonces siempre estamos preguntando cuál es mi identidad y si pertenezco o no a este país y en qué forma yo hago la negociación de cómo pertenezco a este país y qué debo dejar o cambiar para poder pertenecer a este país. Y simplemente la idea de la cultura española es porque trazamos nuestra existencia en este país americano a través de la herencia de la cultura hispana. Pero no es la única cultura ni la única de valor, porque somos una combinación de muchas culturas, simplemente que la española es la que nos dio, aparte de la religión, en muchos casos nos da el idioma, ¿verdad? Castellano. Y por eso es a través del castellano que trazamos nuestra herencia en territorio americano, comenzando con con el descubrimiento y luego la exploración. Finalmente, después que llega la exploración, se pasa a la conquista, ¿verdad? Y la conquista es ya cuando los territorios cambiaron a ser españoles, de territorios indígenas a españoles, y eso duró unos 300 años, ¿verdad? Que fuimos territorios españoles, desde arriba las Californias hasta Tierra de Fuego en Chile, fuimos todos territorios españoles, colonias españolas, se le llaman colonias, porque tenían gobernadores, tenían un gobierno local, pero todos pertenecían a España. Y entonces estamos haciendo la transición al siglo XIX, que es bien importante porque es cuando España pierde los territorios y se queda el idioma y se quedan las herencias, ¿verdad? En las personas que se quedan en esos lugares, España políticamente pierde los territorios, pero la cultura se queda. Entonces nosotros sobrevivimos a través de nuestra cultura en estos territorios, primero en muchos casos como ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Porque pasa, México se independiza y adquiere los territorios que eran de España y después de territorios mexicanos se hacen territorios norteamericanos. Pero la gente perdura. Perdura cuando era España, perdura cuando era México, perdura cuando es Estados Unidos y seguimos aquí. Aunque hagan la muralla, seguimos acá. No es tan fácil deshacer de nosotros. Entonces, que hemos visto en la época colonial, bien importante ver que lo que se veía, y eso es lo importante del siglo XIX, es que en esos 300 años en que era cultura española, el español, por tener su cultura europea, se veía a sí mismo como el grupo superior, ¿verdad? Frente a los demás grupos que coexistían en los territorios, que eran mayormente grupos indígenas, ¿verdad? Apaches, Comanches, Sioux, todos esos grupos, según el punto de vista español, eran inferiores, tenían otra fe, otras costumbres, otra forma de ser. Y entonces, por esos 300 años, el otro, en esa ecuación de yo y tú, eh, un grupo contra otro grupo, el otro era el superior, era el español. Mientras que en el siglo XIX, vamos a ver hoy ejemplos de cómo eso pasa, de repente el otro superior ya no somos los españoles los que heredamos esa lengua, sino que es otro grupo, que es el grupo anglo. Y de ahí en adelante nosotros somos el otro inferior, no el otro superior. Y eso es lo importante del siglo XIX, porque esto pasa en cuestión de 20 años. En cosa de 20 años se pasa de ser el grupo dominante al grupo inferior. Y todo lo que esto implica hasta el día de hoy, ¿verdad? De cosas que muchos de ustedes han vivido o sus padres han vivido, de la época en que se prohibía que los niñitos hablaran español en la escuela, ¿verdad? Seguramente ustedes tienen parientes, familiares que se acuerdan de la época en que les prohibían hablar español entre ellos en la escuela, porque es la supresión de la cultura, ¿verdad? Esa supresión de nuestra cultura
porque se considera una cultura inferior. Pero estamos en esa transición de cuando todavía era la cultura superior. Y para ver esto, queríamos ver de la época colonial, cuando todavía era la cultura dominante, España, ¿no? La cultura española era la dominante. Ustedes le habíamos asignado unas cuantas obras. Yo quiero ver primero las dos obras que tienen que ver con esa época en que la cultura dominante era española, y luego vemos un poquito sobre cómo cambió a que la cultura española llegó a ser la cultura inferior en el siglo XIX, y vemos un par de obras de cómo se presenta esa idea de repente no somos la cultura dominante. En las dos, otras dos. Entonces, las primeras dos obras de los grupitos que hicimos la semana pasada, que tratan sobre esa época en que eran los españoles los superiores, la cultura dominante europea en estos territorios, porque son territorios que eventualmente se hicieron norteamericanos, es los que estaban trabajando la obra que era religiosa, y los que están trabajando sobre los comanches. ¿Quién está trabajando la obra religiosa primero que nada? Era un poemita religioso. Habían dos personas, creo que estaban, ¿en qué página estaba el poemita? 33. 33, 34, ¿verdad? Creo que era el de nosotros. Ajá, 33, 34. Entonces, esto es bien temprano en la época colonial, cuando la cultura española era la que dominaba. ¿Qué nos pueden presentar sobre esto? Hagan su presentación sobre quién lo escribió posiblemente, en qué época, bajo qué condiciones, un ejemplo del principio, de la mitad y del final. ¿Y qué comentarios nos hacen sobre esto? Ustedes. Adelante. ¿Quién quiere comenzar? Pues era nuestro grupo, ¿verdad, Karen? Sí. Ok, era en el siglo XVIII y eran unos sacerdotes que fueron acusados. Pues esto es lo que dieron en el, como de historia de lo que se iba a tratar. Eran unos sacerdotes acusados de desobediencia religiosa y social. ¿Y eso qué significa, desobediencia religiosa? ¿Lo pensaron? Yo Contra me de la- imagino. No. ¿Sí me Dale. escucha, profesor? Sí, yo escucho. Yo estaba analizando, yo me imagino que estaban en contra de la religión. Pero eran sacerdotes, me acaban de decir. Entonces, ¿cuál es el problema? Su desobediencia religiosa. Si eran Era- sacerdotes. por- No estoy diciendo que no es cierto, estoy diciendo que entonces, ¿cómo explicamos eso? porque ellos deberían de ser el ejemplo. ¿Y por qué no lo eran? ¿O será que lo eran, pero no bajo, ¿cómo se dice? Bajo los términos que tenían los... Ay, ¿cómo es que se llama esa palabra? Bajo los reyes. Ajá, los reyes, que eran los representantes de eh, la fe católica, ¿verdad? Sí, Como vasallos del Papa. sí. Entonces, piensen en eso porque es interesante, es un dato, un caso interesante del poema, porque es cierto, hay cierta queja aquí de cómo la iglesia ha maltratado a sus propios curas, ¿verdad? Ujú, Por el gesto de una desobediencia religiosa. ujú. No Y son aquí los- dice que sí, las transgresiones, que ajá. pues las acusaciones se debieron a divagaciones y discapacidad mental. Yo creo que esa era la razón por qué estaban siendo acusados. Y entonces, ajá, en cierta manera, esa era como la excusa que le daba la Ujú, iglesia para castigar, Sí. ¿verdad? ujú. Ustedes son incapaces, son unos ineptos, unos tontos, unos idiotas, Sí. de regreso. No, pero tiene que ver, porque si uno piensa lo contrario, uno dice, bueno, si hay desobediencia religiosa, tiene que haber obediencia religiosa, ¿verdad? Recuerden que siempre tenemos el lado opuesto. La obediencia religiosa para una persona de sotana, ¿verdad? Un sacerdote, un cura, un misionero de esta época, era enseñar los preceptos de la religión. Esa es la obediencia. Yo enseño a las personas que me toca instruir, que en este caso son indígenas, los preceptos de la religión. Desobediencia es cuando no soy tan estricto con esos preceptos.
Y entonces, por ejemplo, los permito que sigan adorando a sus dioses, aunque le enseñe el catecismo. No soy tan estricto, no los castigo, no los golpeo, no los pego, no los quemo con un hierro caliente cuando hacen sus rituales. Entonces, esto para la iglesia es desobediencia, porque se supone que tú hagas todo eso, todo lo necesario para que ellos obedezcan tus preceptos religiosos. Entonces, un sacerdote que no golpea, que no le da los latigazos, que no castiga, de repente se le acusa. Hoy en día lo vemos de otra forma, ¿verdad? Pensamos que está siendo más humanitario, ¿verdad? Con estas personas y pues entendemos por qué lo hace. Pero en Profe, este, sí, ¿este sería como un Bartolomé de las Casas? sí, exacto. Es como Bartolomé de las Casas que le permite cierta manera de dignidad humana de mantener su cultura cuando la iglesia te dice que no, que mientras esa cultura vaya en contra de los preceptos religiosos, de creencias, prácticas, se le debe extirpar, aunque sea a golpes, esa cultura. Así continúen ahora. ¿Y qué nos dice exactamente y cómo nos lo dice? Uno, Estos son de los textos de lo del libro, ¿verdad? sí, Del ajá, poema. de la página 34 y 35, sí. Exactamente cómo comienza, qué nos dice la mitad y cómo termina. Y qué mensaje nos deja. Recuerden que la idea es Ajá. leer una estrofita al principio y comentar, una estrofita Sí. al mitad, comentar, y una estrofa al final y comentar cómo termina. ¿Qué mensaje? Pues la primera estrofa habla le está diciendo que no tenga miedo Léeme la porque Dios, completa. A ver. ok, escribe y no seas cobarde, escribe que del inmenso y supremo bien que es Dios, cosas ese movimiento. Muy bien. Y escribe se refiere a quién. Escribe, o sea, que lo escriba, ¿Ah? ¿cómo se llama? Los sacerdotes. Miguel, Sí, al que le Miguel Exacto, está hablando. Matías. Ujú. exacto. O sea ajá, como sacerdote, escribe y no seas cobarde. Muy bien. Entonces comienza él mismo dándose valor, ¿verdad? Como Sí. si no te dejes amedrentar por la iglesia, por tus superiores que quieren que no sigas escribiendo sobre los atropellos, porque encima de eso él escribe sobre los atropellos que están sufriendo los indígenas en manos de los religiosos. Y Sí. eso le crea un problema, ¿verdad? Escribir en contra de lo que está pasando. Y él se da, Ujú. dice, si Dios es justo, permíteme seguir escribiendo. Y luego, ¿qué dice? Su ¿El amor, segundo? No. sí, sigue. Oh, su amor te los determina, escribe Miguel sin miedo, que si el Padre te horroriza, Dios no, porque es muy discreto. Muy bien. Entonces, como que se atiene a una justicia divina, ¿verdad? Dice, tal vez Ujú, en este exacto. mundo no me comprendan, pero Dios está mirando mi buena fe de lo que estoy haciendo. ¿Y cómo termina? Dice, no estás loco ni perdido ni tampoco alucinado. Lo que has escrito te ha dado Dios, Miguel, quien te ha movido. Muy bien. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo concluye él? ¿Cuál es su mensaje para sí mismo? Porque es un mensaje como para él mismo, ¿verdad? Ujú. ¿Qué concluye el que debe hacer? Yo pienso que es que Dios le ha dado el don, ¿no? De la escritura, entonces se está dando ánimos de que él debe de seguir escribiendo porque Dios le ha dado ese regalo y él no debería de dejar de escribir Ujú. lo Ni de que él pensar que veo. está loco Ujú, Muy y bien, alucinando. exacto. ujú, Entonces, que no se deje llevar por lo que le están diciendo sus superiores, ¿verdad? Que deje de ujú, escribir de estas cosas, sino que él tiene casi un deber divino obligatorio de seguir ujú. escribiendo, Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y ese es un poquito lo que vemos al principio de la colonia, ¿verdad? Recuerden que muchos de los españoles están representados por misioneros que venían a evangelizar en estos territorios y obviamente como misioneros son también de las pocas personas que saben leer y escribir. Y como Ujú, son los misioneros los pocos que saben leer y escribir, escriben de estos temas religiosos. sí. Muy bien. Otro parecido un poquito más adelante, pero todavía bajo la colonia, bajo poder español de estos territorios, son los comanches. Y es bien interesante los comanches. ¿Quién tenía el poema de los comanches? Como es extenso, no hay que leerlo todo, pero nos comenta un poquito sobre lo que es
un poquito del principio y un poquito más adelante, a ver qué nos dicen sobre los comanches. ¿Quién tenía los comanches? Yo, Gregoria, y estaban 2 personas más. Se desapareció. Era yo. Ahí apareció una. Emily. Pues una agarra el principio, otra la mitad y otra un mensaje final. Pues primero, ¿Cuál es ese- el contexto? sí, es en el siglo XVIII también, Ok. en 1779, y está hablando, es una obra que cuenta la derrota de Cuerno Verde, que es el líder de los comanches, y están contra los soldados, son los españoles, ¿no? Ujú, sí. Y hablan de que creo que él, ¿Cuáles son los personajes principales que tú ves? ¿Y qué nos pueden decir de la poesía? ¿Es una poesía, no sé, es una octava real, es una lira? ¿Qué tipo de poesía será? Nosotros creo que quedamos en que era octava real. No me acuerdo si eso fue lo que dijimos, lo que... ¿cuál era la palabra? En la que quedamos las tres que iba a ser. Muy bien, yo estoy de acuerdo con ustedes, es una octava real. Recuerden que la octava real se usaba mucho para la poesía narrativa y épica, que es la poesía que cuenta historias, ¿verdad? O sea, la poesía que cuenta historias usamos la octava real porque es algo un poco más oficial. No es algo como una canción, como un evento, es algo más oficial que incluye la historia de los hechos importantes de la nación, en este caso, las luchas de los españoles en contra de los indígenas en estos territorios. ¿Quiénes son los protagonistas entonces? Entonces sabemos cuándo ocurrió, de qué se trata. Ahora queremos saber los protagonistas, por lo menos 2 de ellos, Am, y cómo eran, y un ejemplo de la poesía para cada uno de ellos. pues empieza con barriga dulce. Qué bueno. Ese mero. Inspírense, muchachas. Aquí hay nombres para sus hijos también. Barriga Dulce, El cuerno verde. Cuerno Verde, sí. Panzadura también. Ajá. Pero sí, empieza con barriga dulce. ¿Y qué nos dice barriga dulce? Él está como avisándole a Capitán de que hay, que se acerca, digamos, como... que se acercan los indios. ajá. ¿Ah? Pero dice también en la historia que es un bufón, un personaje bufón. Eso nada más está como de mensajero, más o menos, creo. Sí, el bufón era como la persona que mensajeaba de una forma chistosa las cosas en una corte, ¿verdad? Y entonces no es el principal. Entonces, ¿quién ustedes como representantes de los españoles, quién ustedes pondrían como el personaje principal representando a los españoles en la nación? Y se trata de eso, ¿verdad? Se trata de un enfrentamiento entre los comanches y los españoles, y es un poema mucho más extenso que cuenta esta historia de ese encuentro histórico, ¿verdad? No es algo inventado. Esto se dio de verdad. Obviamente que es literatura. Entonces, ¿quién representaría a los españoles? Don Carlos. Sería Don Carlos, Puede ser Don Carlos, por ejemplo, capitán. O el capitán. Capitán. o el capitán, ¿verdad? Puede ser el capitán también. Léanme la primera vez que aparece el capitán, oh, perdón, la primera vez que habla, no, la segunda vez que habla Don Carlos. ¿Pueden leer eso? La segunda vez que habla Don Carlos, que dice pronto pues. Pronto pues, mi capitán, prepare vueltos soldados y el indio hostil encontrar cuando estéis bien preparado. Aquí tenéis la bandera que el sargento llevará, porque de cualquier manera la religión triunfará. Muy bien. Eso es muy importante, esa estrofa, porque vemos lo que piensan los españoles, ¿verdad? Del enfrentamiento que van a tener contra los comanches. Y casi siempre en este tipo de enfrentamiento, aún hoy en día, nuestra lucha por
existir en este país, por ser considerados en este país, es una lucha de valores, ¿verdad? No sé si ustedes, para que vean que sí es cierto que todavía nos enfrentamos unos valores contra otros, piensen, por ejemplo, si les ha ocurrido o si en algún caso en su familia, la primera vez que alguien en su familia o que usted mismo pensó en lo que significaba salir con una persona americana para su familia, para el resto de su familia. ¿Qué le voy a decir a mis papás? ¿Qué le voy a decir a mis abuelos si la pareja con la que tal vez voy a salir o mi hermana está saliendo o mi prima está saliendo es una persona angloamericana o afroamericana? ¿Por qué? Porque hay un choque de valores, ¿verdad? Estos son mis valores y qué va a decir la abuela, qué va a decir mis padres cuando traiga a la casa una persona de otros valores. ¿No les ha pasado algo así a ustedes? Que son, Yo nunca pensé que mi familia fuera a decir nada. O sea, creo que al principio pensé que todos aceptarían, pero ya cuando terminé con el muchacho americano con el que estaba saliendo, mi papá me dio como ese punto de que, ay, no, que ellos no tienen la misma cultura de uno y que los blancos a veces no son muy buenos porque no cuidan mucho a la mujer y no son tan celosos como los latinos. Y yo quedé como, ¿y qué? de eso se trata, papá, de eso se trata. Hasta ahí me quedé que dije yo pensé que, o sea, no iba a decir nada o que todo iba a estar bien, pero ya después fue que me di cuenta de eso. Claro, ¿verdad? Es que es un enfrentamiento de valores siempre, cuando se juntan las dos culturas y de ver siempre qué valores son más positivos o más negativos para nosotros o para ellos, ¿verdad? Igual la religión, ¿no? Que no, que es protestante y nosotros somos católicos, que qué vas a hacer, o que es judío y nosotros somos católicos. Es un choque de valores. Y aquí, literalmente, con Don Carlos nos presenta los dos valores principales que defienden los españoles. ¿Son cuáles? Dice, aquí tenéis la bandera que el sargento llevará. ¿Qué significa la bandera? Era la religión y la bandera, porque de su patria. Exacto. Entonces, sus valores son los siguientes. Estamos luchando no simplemente por morir o vivir, estamos luchando por defender nuestros valores, que son, uno, fe, religión católica, y bandera, que es español. Entonces, si perdemos, vamos a perder nuestra fe y nuestro país, porque va a quedar en territorio indígena. Y el que era el cuerno verde, él peleaba como para sí mismo, para hacerse grande, famoso, como algo así, me imagino. Juanita, y las que presentaron lo de los comanches, ¿piensan que es cierto que Cuerno Verde peleaba por sí mismo? Las que leyeron esta parte. Yo pienso que sí, porque en las películas también se ve eso, que el más fuerte, el más famoso, siempre los indios así como que es el que lleva el mando. ¿Qué tú crees, Gregoria? ¿Será cierto? Sí, pues todo ese verso todas esas estrofas de Verde habla como de que él es el mejor o como que se presume mucho de sí mismo. Y eso es bien importante. Fíjense lo que dice Juanita. Juanita nos da la idea, Gregoria nos da la evidencia. Juanita me dice, es que es Cuerno Verde porque él pelea por sí mismo, como por orgullo. Esa es la idea. Gregoria me dice, yo creo que sí, porque fíjense que hay una estrofa donde lo dice así. Ese juego, esos dos pasos que dieron ahora ustedes, excelente, es lo que tienen que hacer cuando escriben un ensayo. Yo tengo una idea y esa idea está representada por un pedacito de la obra. En otras palabras, si mi idea es de que Cuerno Verde lucha por sí mismo, por su orgullo, y yo digo, pues mira que sí, porque en tal página, en tal estrofa, dice tal cosa. Y lo puedo citar, ese es exactamente lo que uno hace en un trabajo escrito, en el ensayo, es, esta es mi idea y aquí está la evidencia en tal página y aquí la cito. Siempre hagan eso. Entonces, si ustedes, por el contrario, tienen una idea que les parece importante o que les parece acertada, digo, no, esta es la idea de este poema o de este cuento o de esta poesía,
y se ponen a buscar y no encuentran un pedacito que citar que respalde lo que ustedes piensan, no lo digan entonces. Entonces, si uno no puede respaldar por la obra lo que uno piensa, no lo debe poner por escrito, porque no hay evidencia. Y es que a veces uno impone sus propios criterios, pero cuando se va a la obra, no hay evidencia. Entonces, es el criterio mío sobre esta obra y no es el criterio del autor porque no aparece una evidencia. Entonces, cuando uno tiene una idea, hay que tener evidencia. Si no hay evidencia, seguramente es porque hay un problema con su idea. Entonces, no usen esa idea si no pueden conseguir evidencia. Y de ahí en fuera, ustedes pueden decir exactamente lo que ustedes quieran, no importa qué tan extravagante sea ese pensamiento, siempre y cuando yo puedo irme a la obra y decir, y mi pensamiento es tal precisamente porque mire usted, profe, que en la página tal dice. Ahora sí, lee un pedacito, Gregoria, de eso donde tú dices que respalda lo que dice Juanita, de que sus valores son su orgullo propio. Léeme un pedacito a ver si es cierto, que lo encontraste. Ok, voy a agarrar esta parte que dice, refreno al más atrevido, devoro al más arrojado, pues con mi bravura admiro que no hay roca ni montaña, que de este no haya rendido. Esa parte. Ajá. Ok. Al más despreciado joven, aquel que más abatido, porque su fortuna a tal desdicha lo ha traído, pues no hay villa ni lugar que no se vea combatido. ¿Sí, verdad? Que está como que diciendo que nunca ha perdido. Sí, yo digo que sí. ¿Ustedes qué opinan? Él se está vendiendo como la gran cosa, ¿verdad? Como yo soy el mero mero, como yo no hay otro. Sí, porque también en otro pedacito dice que él una vez tuvo una derrota Ajá. y volvió a pelear hasta que ganó otra vez la fama. Sí, es verdad. Entonces él sigue jactándose, diciendo yo soy acá, yo soy este otro, eh, muy abiertamente y muy diferente de el capitán que pelea por la fe y por su patria. Por la bandera. Entonces, de hecho, llega un momento en que dicen en la página 37, Cuerno Verde, dice, entre todas las naciones, campeo, osado, atrevido. Recuerden cuando le pedía yo, le decía que el mío sí, el héroe principal de la cultura española, porque fue el libertador de España. Así como hay libertadores para nosotros, España también tuvo su libertador, que era el mío Cid, o sea, el señor Cid de la época medieval, porque liberó a España de los moros. Entonces, en la época medieval, cuando España estaba bajo el poder moro, hay un héroe que guerrea por liberar a España y es el mío Cid. Le dicen el Cid, el campeador. Campeador es la persona que es buenísima en la batalla, ¿verdad? Y miren quién dice que es campeador. Campeo, osado, atrevido, dice Cuerno Verde. Entonces tenemos un español humilde, fe, patria, Cuerno Verde, que es muy orgulloso y que él dice, no, 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 aquí el campeón no es en español, soy yo. Y esa es la pregunta que yo le hacía, porque de los dos, el que sobresale como mejor guerrero es Cuerno Verde, ¿verdad? No es el español. Y muchas veces pensamos en las películas de vaqueros, como decíamos ahorita, que automáticamente pensamos que el mejor es el vaquero y que los malos son los indios. Y tenemos una versión aquí donde no ocurre así. El mejor guerrero, según esta obra, es Cuerno Verde, no es el español. El que realmente campea es Cuerno Verde, no el español. El que ha rendido muchas naciones a sus pies es Cuerno Verde, no el español. Y entonces es bien curioso, ¿verdad? Ustedes que leyeron esta ahorita, ¿por qué ustedes piensan, primero que nada, hemos visto esta actitud anteriormente la semana pasada? ¿Quién tenía esta actitud de los ejemplos que vimos la semana pasada? Que es yo, sin patria, sin religión, yo nada más. ¿Quién no cree en la patria? ¿Quién no cree en la religión? Oh, era el pirata. El pirata. Canción del pirata. Esa, Canción del pirata. la canción del pirata.
Mi patria es la mar, ¿verdad? De José, no me acuerdo el apellido, pero José. Espronceda, sí, es verdad. Entonces, ahí tenemos el pirata que decía que no creo en la religión, no creo en la patria, yo soy la patria, el mar es mi religión. Sí. Y lo vemos aquí otra vez. Es lo que decía yo, es la idea de un héroe, este tipo de héroe, decían, héroe, muchachos, todas tienen que gritar al mismo tiempo, romántico. Héroe romántico, es el típico héroe romántico, ¿verdad? Que hace las cosas por su propia persona, no por nadie más. Para eso estudiamos un poquito lo del héroe romántico, porque lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver 2 veces hoy. La primera vez que lo vemos es ahora, es la persona que quiere sobresalir por sí mismo, no por su patria ni por su religión, por sí mismo. Es héroe romántico. Es un héroe romántico. Ok. Y entonces, ahora le pregunto yo, sin embargo, si pensamos en la persona que escribió el poema, lo escribió en español, o sea, esto no es un dictado que está Cuerno Verde diciéndole qué poner, es un español que se inventó esto. ¿Por qué un español se inventa que el mejor guerrero, el más poderoso de las personas aquí en esta obra, el que más importancia tiene como guerrero, sea el indígena y no el español? ¿Por qué el español que escribe la obra permite eso? Nunca acepten lo que dice una obra sin cuestionarlo. Vamos a cuestionar la obra. ¿Por qué si esto lo escribió en español, pone a Cuerno Verde como tan buen guerrero, como el campeador, como el héroe romántico y no pone al español? Porque ellos contaban la historia, no es porque en poesía se contaba la historia, los hechos que estaban pasando. Entonces estaba la guerra esa contra el Cuerno Verde y la estaba escribiendo. Pero entonces tú asumes, Juanita, que lo que él dice sobre el Cuerno Verde era verdad. ¿Verdad? Ajá. Eso Y asume. que él simplemente está diciendo que aquí hay un guerrero indígena que es mucho mejor que cualquier español. No, yo creo que nomás le quería dar crédito al Cuerno Verde. ¿Por qué? ¿Por qué quiere darle crédito? Nada más porque él estaba haciendo una obra, yo sé que es épica, pero a fin de cuentas es una obra. Aquí lo dice. Ustedes sigan rebuscando sus mentes, sigan rebuscando su obra, que vamos a encontrar la solución a este dilema. Porque es un dilema, ¿verdad? Si uno escribe una obra entre buenos y malos, no va a poner al malo como mejor que yo. Pues nomás porque fue eso, fue como una obra que él inventó. Es un poeta, hizo una obra y entonces a él, pienso yo que salió de su mente hacer eso. Es como cuando, acuérdese cuando hicimos el cuento. Era el relato. Decía que podía terminar que la persona buena se podía morir o se podía volver loca. Claro. Entonces yo pienso que puede ser algo así. Puede ser algo así, Alma, pero piensa lo siguiente, sin embargo. Tú eres una persona con buenas intenciones, inocente, de buen corazón. Estos españoles no eran tan inocentes ni de tan buen corazón. Ah, no. Cuando un español escribía, lo hacía con mucha intención. No lo hacía con el buen corazón que tú tienes cuando piensas en crear un héroe indígena con tantos buenos atributos. Él lo está haciendo muy a propósito. Muy a propósito. Sí, Y tiene una intención. ¿cómo? Tiene una intención. Tiene una mala intención. Una mala intención, es verdad. Yo le propongo que es verdad, que tiene una intención, es una mala intención en contra de los indígenas, porque al final el héroe va a ser el español, eso lo sabemos, ¿verdad? Lo escribió en español, el héroe termina siendo el español, pero porque en la primera etapa aparenta como que el mejor es el indígena. Se lo explico de la siguiente manera. A lo mejor porque lo está así como equilibrando. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Piénsense que esto no, hoy en día lo hubiéramos escrito nosotros. No escribimos una historia entre indígenas, entre españoles y comanches, ¿verdad? Normalmente la escribimos hoy en día y la vemos en la televisión todo el tiempo y en el cine, y es la misma historia que se escribe entre el Capitán América y su enemigo. Pareciera más político. El y el enemigo, ¿verdad? Entre la Mujer Maravilla y el enemigo. ¿No te poner a una persona buena y a una mala? ¿Ah?
de poner siempre como a un héroe y a un... Sí, pero aún así, Eso es cierto, sí, eso a de una plano, eso es lo básico, bueno y un es malo. cierto. Pero aquí están haciendo que el villano sea mejor guerrero que el héroe. Ay, En que la aún película así, a lo de mejor Capitán América, como a en lo la mejor por película su de Thor. propio, a lo mejor por su propia, va a decir al último que porque como él cree en Dios o algo así, él ganó, que agarró fuerzas a super, Divinas. ¿sí? Fuerzas Divinas. ya, El ajá, fuerzas martillazo, tu divinas que martillazo, le ayudaron a te ganar. da tu mazo. Y yo pienso que es como la lucha libre, profe, cuando hay el villano y el técnico, y una pierde uno y uno gana la otra, y el último gana el bueno. Al último gana el técnico. Vamos por buen camino. Ya estamos casi a punto de descifrar esto. Piensen otra vez en el Capitán América, en Thor, en el Hombre de Acero, la Mujer Maravilla. Cuando se enfrentan a su enemigo, ¿cómo se ven físicamente? ¿Quién es más grande? Sí, casi siempre. El malo. El El enemigo malo, ¿verdad? el El malo monstruo, sí. más gigantón, gigante. es mucho más musculoso, es más fuerte, es invencible. Cuando primeramente se enfrentan, uno dice, no hay forma que el capitán le va a ganar, pero uno sabe en la mente que va a ganar, ¿verdad? Dice, no hay forma, pero sí le va a ganar. Es lo mismo que están haciendo aquí, es una forma de escribir una historia del lado del héroe, en este caso los españoles. ¿Por qué hacen las películas de superhéroes hoy en día? Lo mismo. Mientras más invencible sea mi enemigo, Enemigo. Ujú. mejor quedo yo cuando lo venzo. Oh, sí. Ujú. Pues por eso, entonces. Esa es la idea aquí precisamente. Ujú. Es Quieren crear un engrandecer. héroe tan invencible que es imposible vencer y al Pero él lo final vence. el héroe lo va a vencer. Entonces es una figura retórica, una forma de crear una historia, y siempre que se crea una historia entre dos contrarios, bueno y malo, el malo en algún momento aparente que es físicamente superior, más potente, más fuerte, casi invencible. Uno cuando ve a la Mujer Maravilla en la última serie, uno dice, no, pues no hay forma de que haga a este salvajón, qué injusto. Pero a fin de cuentas gana. Imagínense si fuera lo contrario, si esa persona que fuera tu enemigo fuera una persona que esté muriéndose de hambre, en andrajos, pobrecito, desarmado. ¿Qué virtud tiene ganarle a una persona así? Entonces, esa es la figura que estamos haciendo de esta forma. Ujú. Entonces, es un juego de palabras del otro contra mi contrario, ¿verdad? En este caso el otro es el superior, que es el español, pero estamos en una época de transición. ¿Qué saben ustedes sobre la transición que ocurre en el siglo XIX y cómo pasamos a formar parte de los Estados Unidos, en lo que es Texas, Nuevo México, Arizona, California? ¿Han ustedes visto este tema en alguna otra clase? La transición, dice. Sí, de cómo pasamos nosotros a formar parte de Estados Unidos si éramos parte de España. Cómo saltamos de ser españoles a ser americanos, los hispanos, en estos territorios, ¿verdad? Pues primero quedó libre, primero se independizó México. Después, México descuidó mucho la parte sur del país. Entonces Texas lo reclamaba que era suyo. Y creo que sí era suyo, ¿no? Porque lo compró o algo así. No, eventualmente hubo una venta, ¿verdad? Eventualmente. Sí, hubo una venta. Pero Fue una luego venta. ni así lo quisieron entregar. Luego después hubo un combate y lo ganaron, que fue esa de Álamo, el enfrentamiento en el Álamo. Y ya. Ya al fin de cuentas se hizo el tratado Guadalupe Hidalgo o algo así, o eso ya es otra cosa, no sé. Pero así fue como pasamos a ser de tejanos. Por ahí va la cosa. Va bien, Alma, va bien. Va cierto detallito que acá, que allá, pero va bien, Alma. Es que soy bien cantinflas, ¿verdad, profe? No, está como ese muchacho, el Sammy Pérez. ¿No? Sí, el papá de Peña Nieto. ¿Así dicen? Es el papá de Peña Nieto, Sammy. Sammy Pérez. El que sale en La Familia Peluche. Sí, sí, él es el papá de Peña Nieto. Que dice. ¿En la vida real? Le preguntan en la vida real, sí, por eso Peña Nieto es bien chistosillo. Que le preguntan al Sammy que cuándo fue que
¿Cuándo fue que se celebró el primer Día de las Madres? Y el Sammy dice, no, pues en el año 1, seguramente, en el año 1. Pues, y después, Así ¿y cuál estoy fue yo, profe. la primer madre del mundo? Y Sammy dice, la Virgen María. Entonces, la Virgen María no Ay, tuvo madre. Pero vas así bien, Alba, estoy, así vas estoy bien. yo, cayéndome y levantándome, pero ahí le llevo la idea. No, ahí bien, vas bien con la idea. Éramos españoles, ¿verdad? Las 13 colonias americanas ya tenían posesión de esa parte del territorio americano, las colonias británicas. Ellos tienen su independencia, así que tienen su propia nación americana ya formada en el siglo XIX. Ya hay un Estados Unidos, que son las colonias en el lado este de esta nación, ¿verdad? Desde arriba Rhode Island hasta abajo. De hecho, le compraron antes de la independencia de nuestros países, antes le compraron a Francia un territorio enorme. Entonces, sí hubo una compra ya temprana, antes de la que tú mencionas, Alma, que es la Sí, compra de Luisiana. sí. Pero Ujú. Luisiana no es el Luisiana que conocemos hoy en día, porque Luisiana de aquella época llegaba hasta Ohio. Fíjense Wow. en esto. Entonces, Luisiana de aquella época que pertenecía a Francia, era un territorio que comenzaba por Florida y seguía hasta Ohio. Entonces, una cantidad enorme que le compró Estados Unidos a Francia. Ujú. Y todo eso era, ese rinconcito, esa tercera parte, era, pues sí, era americana y el resto era español, porque pertenecía a España. Llega la guerra de independencia y se libera México, se forma México. El México, la República de México, República Independiente, su propio país, no incluye, por mucho tiempo no incluye a Texas porque los tejanos le hacen guerra a México, ¿verdad? Entonces los tejanos le hacen guerra a México y logran liberar mucho de lo que hoy es Texas, se formó en su propio país. Esto está hablando de 1836, cuando los tejanos le ganan la guerra a México y se declaran independientes como un país. Entonces, Texas por 10 años fue su propio país. Sin embargo, lo que es Arizona, Nuevo México, California, sigue siendo mexicano. Solamente un pedazo de Texas era un país. Eh, Eventualmente Texas voluntariamente se une a la nación americana voluntariamente. Nosotros los tejanos nos unimos y lo aceptan como un estado de Estados Unidos, todavía con un pedacito que seguía siendo mexicano, ¿verdad? No tejano, ese pedacito, y eventualmente hay guerra entre México y Estados Unidos. Hay una guerra abierta entre México y Estados Unidos. Estados Unidos llega hasta la Ciudad de México y curiosamente decide no conquistar a México. Estados Unidos pudo haberse quedado con todo México, porque llegó al corazón. Santa Ana, siempre ha sido un miedoso, Santa Ana, le corrió en San Antonio, corrió y se huyó. Otra vez le tocaba a Santa Ana defender a la Ciudad de México y se huyó para el norte, la abandonó y se la Ajá. dejó a los americanos. Sí. Y sin embargo, los americanos deciden no conquistar a México, que ya lo tenían bajo su poder, simplemente le exigen que le venda ciertos territorios. Le exigen que como son los victoriosos los americanos, que ellos se retiren de México, le entregan México a México, siempre y cuando México le venda ciertos territorios, que incluye ahora sí todo lo que quedaba de Texas, que Arizona, que Nuevo México, que California, y se lo venden en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Entonces, vamos a verlo si quieren, lo va a compartir. Este señor lo explica mucho mejor que yo. ¿Pueden ver este video? Sí. Porque se lo voy a poner un poquito porque explica un poquito de cómo funciona esto. Ujú. Eso era México cuando se independizó de España. El primer México que hubo, independiente, República Mexicana, incluye todo Texas, Nuevo México, Arizona y las Californias. Bien grande. Las Vegas. At that time, the newly independent nation was in dire straits after 11 years of war. No plans or guidelines were established by the revolutionaries, so internal struggles for control of the government ensued.
Mexico suffered a complete lack of funds to organize a country of around 4.5 million square kilometers. At that time, Mexico faced the threats of emerging internal rebellions and of invasion by Spanish forces from their base in nearby Cuba. This government was characterized. Entonces, fíjense que todavía hay españoles en la región, porque los españoles se quedaron todavía con Cuba y Puerto Rico. Entonces, sí habían españoles y hubo muchos intentos de los españoles por recuperar sus territorios. By instability, and it was ill prepared for international conflict when war with the Americans broke out only 2 decades later in 1846. The United States was an expansion, and the country was much bigger than it was when it became independent. The United States of America expanded deeper into the Native American territories, and they purchased the huge Louisiana territory from the French. Although the country was expanding, there was an opportunity for war. Ay, me comercializaron. Sort of the finest school of witchcraft and wizardry ever seen. Due to Mexico's internal problems, several regions rebelled. I switched from Mira, State Farm ¿por because qué? of the site. They had me paying $163 a month. Tried to break away. Texas gained its independence from Mexico in 1836. Initially, the United States declined to incorporate it into the Union, largely because Northern political interests were against the addition of a new slave state. The Mexican government was also encouraging border raids and warning that any attempt at annexation would lead to war, since the Mexicans still considered Texas as part of their land. Nonetheless, annexation procedures were quickly initiated after the 1844 election of Polk, who campaigned that Texas should be re-annexed and that the Oregon Territory should be reoccupied. Polk also had his eyes on California, New Mexico, and the rest of what is today the U.S. Southwest. Looking to expand, Polk offered to purchase those lands, but the offer was rejected, and soon after, he instigated conflict by moving troops into a disputed zone between the Rio Grande and Nueces River that both countries had previously recognized as part of the Mexican state of Coahuila. The tension grew more and more over the disputed lands. Texas was annexed by the United States on December 29, 1845, and became the 28th state. However, the United States inherited the southern and western border dispute with Mexico, which had refused to recognize Texas's independence or the U.S.'s offers to purchase the territory. Thus, through this act, the tensions between the two countries transformed into a war. On April 25, 1846, Mexican cavalry attacked a group of U.S. soldiers in the disputed zone under the command of General Zachary Taylor, killing about a dozen. They then laid siege to an American fort along the Rio Grande. Taylor called in reinforcements and was able to defeat the Mexicans at the battles of Palo Alto and Resaca de la Palma. Following those battles, Polk told the U.S. Congress that the cup of forbearance had been exhausted even before Mexico passed the boundary of the United States, invaded our territory, and shed American blood upon American soil. On May 13th, Congress declared war, while no official declaration of war ever came from Mexico. In terms of how the war began, the situation is debatable. We have an ill-prepared Mexico with internal revolts and an emerging power that looks to expand more and more. Mexico was weaker, but the U.S. did not want to look like a bully. Even so, Ulysses S. Grant, who had opposed the war but served as an Army lieutenant in Taylor's army, claims in his personal memoirs that the main goal of the U.S. Army's advance from the Nueces River to the Rio Grande was to provoke the outbreak of war without attacking first, to debilitate any political opposition to the war. After Mexican independence,
There was a man, Antonio Lopez de Santa Anna, a controversial character who in the first place didn't support Mexican independence from Spain, but then fought in support of it. He then backed the monarchy of the Mexican Empire, then revolted against the emperor, and then supported a republic. The country tried to find its path, and these shocks led to more trouble and weakness over time. Santa Anna served 12 non-consecutive presidential terms over a period of 22 years. After the U.S. declared war on Mexico in 1846, an internal coalition, including forced-out President Mariano Paredes, sought a return to a federal republic with Santa Anna as the president. He wrote a letter to Mexico City stating he did not Voy a care adelantarlo. about Veracruz. The city replied the best it could with its own artillery against the extended. Por ahí entraron los americanos, por Veracruz. En lugar de cruzar la Ok. frontera para invadir a México, se fueron por barco hasta Veracruz, porque sabían que en México estaban las tropas en el norte. Entonces agarraron el sur sin defensa. Barrage, but because Wow. of the superior force of the Americans, the Mexicans surrendered. The goal was obviously the capital. Scott marched westward towards Mexico City with almost 9,000 troops on April 2nd, 1847. Santa Anna had set up a defensive position around the main road about 50 miles northwest of Veracruz at Cerro Gordo. Santa Anna had entrenched with 12,000 troops and artillery that were trained on the road, where he expected Scott to appear and catch him by surprise. However, General Scott had sent 2,600 cavalry troops ahead. They reached the pass on April 12th, and the Mexican artillery fired upon them, revealing their positions. The Battle of Cerro Gordo started. The Americans won the battle and continued their advance, even though the guerrillas harassed the American troops. With his remaining forces, General Winfield Scott advanced on Mexico City. The capital was laid upon by a series of battles around the right flank of the city defenses. After the American victories at the Battle of Contreras and Battle of Churubusco, peace negotiations started, which broke down on September 6, 1847. With the subsequent battles of Molino del Rey and Chapultepec and the storming of the city gates, the capital was occupied. Scott became military governor of occupied Mexico City. His victories in this campaign made him an American national hero. Desertion was a major problem for the Mexican army, depleting forces on the eve of battle. Most soldiers were peasants who had loyalty to their village and family, but not to the generals who had conscripted them, often hungry, ill, under-equipped, only partially trained, and never well paid. The soldiers were held in contempt by their officers and had little reason to fight the Americans. Now that the U.S. had gone far beyond the territorial gains it envisioned by invading central Mexico with its dense population, the question was raised whether to annex Mexico itself. But many opposed this idea due to cultural differences, overextension, and the huge instability this would cause. The Treaty of Guadalupe Hidalgo gave the U.S. control of Texas, Alta California, and Nuevo Mexico. Those territories were organized in other states over time. In return, Mexico received $15 million, an approximation of just $443 million today, which was less than half the amounts the U.S. had attempted to offer Mexico before. The areas were sparsely populated, and that is probably the reason for such a low cost for the U.S. With Texas and the secession from Mexico, the U.S. gained more than 900,000 square miles of land. The Gadsden Purchase was another acquisition for the United States and fixed the current border between Mexico and the USA. Ahí está. Ese es el mapa y cómo se hizo el mapa, ¿verdad? Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, vendiendo las tierras que ya Estados Unidos le había ofrecido comprar a México. Y esta es la forma en cómo los territorios de hoy en día pasan a ser de España a México, a Estados Unidos, pero con la cultura igual, ¿verdad? Porque la cultura, las personas no fueron obligadas a regresarse a México. Entonces, las personas que vivían en estos territorios se les permitió quedarse en esos territorios. No tenían que irse a México. Pues
obviamente habían nacido y eran criados aquí por generaciones. Y entonces esto ocurre en el siglo XIX, que es cuando vemos el poema de la Indita y el trovo del café. Ah, ok. ¿Quién tenía el poema de la Indita? Vamos a ver el poema de la Indita. Ya somos parte de Estados Unidos. Ya formamos parte del territorio americano, las personas de herencia hispana. ¿Quién tenía lo de la Indita? ¿Quién nos quiere? Adelante. Dime el contexto, la idea general y algunos ejemplos. La obra de la Anita fue compuesta anónimamente en el siglo XIX, en el año 1881. Durante ese tiempo la región occidental tuvo su última guerra con los Estados Unidos. Y también, no sé, yo leí un poquito más fuera del libro donde decían que pues los secuestros eran comunes, que eran como negociaciones que hacían para tratar de pelear por un familiar de ellos, así que hacían como negocios con ellos, era una práctica lucrativa. Y Cristal también trabajó conmigo en esto. A ver, les voy a contar un poquito de la obra. La obra es una forma poética llamada balada. En la Indita Plácida Romero podemos ver que contiene un tono lírico narrativo con varios versos breves y estribillos que se repiten. La narrativa es compuesta en primera persona que ayudó en la historia de las baladas hispanas en la región sureste. Y también este poema tiene un tiempo imperfecto que está en la octava real y 4 estribillos. Este poema influye en los pasillos mexicanos y los romances ibéricos. Muy bien, muy buena presentación, de eso se trata. Piensen en esta idea porque lo tienen que hacer para su ensayo también. Uno habla de la obra como tal, ¿no? Cómo se ve la obra, está en primera persona, tiene tantos versos, son versos extensos, versos cortos, versos de este tipo. ¿Y cuál es el tema? Ahora, ¿cuál es el tema de la balada? En el principio, la balada comienza con el día que Plácida fue capturada y también nos damos cuenta que su esposo, y así como con otro hombre llamado Jesús María, fueron asesinados en el año del 81 en San Lorenzo. Y pues Plácida se fue despidiendo de su rancho, describiendo un poco de las cosas que, como dice, los palos, las piedras lloran, como tristemente se va alejando de su rancho. Y entonces, ¿quién se las adapta a ella? Los apaches. Los apaches. Entonces son pueblos fronterizos, ¿verdad? Donde hay dentro de comunidades donde hay territorios indígenas, pero son pueblos de personas europeas, y era, como ustedes dicen, común que se las adaptaran. Y esta es la versión de ella, de Plácido Domingo, de lo que ocurrió ese día que vinieron un grupo indígena y se las adaptaron a ella y mataron varias gentes del pueblo, ¿verdad? Sí. Y ella se despide porque se la llevaron. Ahora se continúa. Y después, en el medio del poema, Plácida va identificando de quién se despide, o sea, como menciona a sus hijas, le dice adiós a su madre y otras personas que ella conoce, y también va a dejar atrás. Plácida va dejando su hogar, todo tristemente se puede escuchar cuando el poema. Muy bien. ¿Y cómo termina el dilema, la aventura de la pobre Plácida? ¿En qué queda? Al final, ella habla de volver con su gente y su rancho, pero va como encomendándose y suplicando, pidiéndole a sus santos que pueda salir del cautiverio, como rezando, como algo de religión. Como encomendándose, ¿verdad? Que la ayude. Sí. ¿Pueden leer la primera estrofa para descifrar un poquito el problema de quién murió y quién sobrevivió y con quién estaba casado? Ay, por favor, la primera estrofa. Está bien. El día de San Lorenzo era un día poderoso, que me llevaron cautiva y mataron a mi esposo. El año de 81, cerca de las 10 del día, así sería, yo pienso, cuando esto nos sucedía, que mataron a mi esposo y al hombre Jesús María. Entonces, ya sabemos que murieron dos, ¿verdad? Jesús María y el esposo.
Después menciona dos nombres más y lo que un poco confunde a uno, ¿verdad? En uno de ellos dice Procopio. ¿Dónde está para el Procopio? Adiós, Domingo Gallegos. A Domingo Gallegos y a Procopio García. Muy bien, vamos a leer el de adiós. Lean el de adiós, que es donde menciona a Domingo. Adiós, lean esa parte. Cristal, Adiós. ¿quieres leer o quieres que lea yo, Cristal? Puedes leerlo porque lo estoy buscando en mi computadora, no puedo estar muy confundido. Okay. Adiós, Domingo Gallegos. Adiós, fino compañero. Quizás no tenías hermanos ni parientes allí en Cubero, que se quedaron tus huesos en un triste gallinero. ¿Qué quiere decir que se quedaron tus huesos en un triste gallinero? Cuando yo lo leí, yo pensé que pues había muerto allí, que lo mataron. Y es pues también como que se está despidiendo y de alguien que pues no tenía a nadie más que ellos. Pero es lo que yo comprendí al leer esa parte. No, sí, es verdad. Entonces ellos llegaron, arrasaron, llegó la tropa de indígenas, arrasaron matando gente, llegaron a matar a 2 cristianos, entre ellos el esposo de Plácida, y aquí dice que se despide de un tal Domingo Gallegos. Dice, uy, te quedaste tirado muerto en el gallinero, porque ahí los agarró los indígenas en el gallinero, allí lo liquidaron al señor y se quedó como Don Goyo en el gallinero desangrado, muerto. Entonces, no hay duda después de leer esto que Domingo Gallego está muerto, ¿verdad? Sí. Tirado en el gallinero. Muy bien. Tenemos 2 muertos. Uno es el esposo. Y sabemos que el siguiente es Jesús María. Tenemos, aquí menciona una persona muerta de nombre Domingo Gallegos. Ahora llega el tercer nombre del poema. Vamos a ver quién es y bajo qué circunstancias. Dice, en la sierra de Galeana, ahí terminaron mis días. Lo que reconocí que era gente la que veía, le dije a mi compañero, no te retires de mí. Hoy es Procopio García, que ahí parece un segundo nombre. Entonces van de camino, se la están llevando, llegan a una sierra, los indios la llevan arrastrando, pero no es la única persona que raptaron a otra persona. ¿A quién raptaron también? A Procopio García. Que va con ella, de prisionero. Sí. Y ella le comenta, tú no me dejes solita, ¿verdad? Quédate conmigo, no te apartes de mí. En otras palabras, Procopio está vivo. Lo raptaron, pero está vivo. Y está con ella de cautivo. Lo llevan prisionero. Entonces, Procopio no puede ser el esposo. Procopio es otra persona que raptaron con ella, pero que está viva. Su esposo es el muerto, porque recuerden que dijo que mataron a mi esposa. Así que con ese sortilegio y esa adivinanza, ¿cuál era el nombre del esposo? Domingo Gallegos. Domingo Gallegos, muy bien. Pero yo la saqué mal, yo puse Procopio García, porque también decía, le dije a mi compañero, dije, no, pues ese era su compañero, Sí, su esposo. sí, pero en este caso, uno es compañero como compañero de esposo y otro es compañero como compañero de cautiverio, de que están los dos atrapados. Pero está vivo. Y aquí no es obvio que Procopio está vivo, ¿verdad? Y es obvio que el muerto es su esposo. Y el que dice que uno está muerto porque lo dejaron tirado en el gallinero fue al pobre Domingo. Es como un acertijo que tiene ella. Ándale, está bien, hasta ahorita que lo leí le entendí, pero si lo hubiera visto antes del examen. ¿Verdad? Si hubiera sabido, ¿verdad? Sí, yo también me equivoqué porque yo también estaba pensando en los apellidos. Ya ve que cuando uno se casa y tiene el apellido del esposo, dije, pues no tiene nombre porque no, pero ya que lo voy leyendo un poquito más despacio, sí, ya. Esto es curioso. ¿Y qué les parece cómo está escrito? ¿Le parece más complicado, menos complicado, más humano que los comanches o menos? A mí se me hizo menos complicado. Le entendí un poco más leyendo esto que el de los padres. ¿Verdad que sí? Sí. Y es curioso porque han pasado 100 años en la evolución del castellano. Recuerden que el castellano sigue evolucionando, nunca deja de cambiar el idioma. En esos 100 años de los comanches,
todavía se leía como un español antiguo, ¿verdad? Con palabras medias rebuscadas, una forma bien estricta del castellano, que no es como el castellano que hablamos hoy en día, pero la indita es como que se parece un poquito más a lo que hablamos hoy en día, a la forma de comunicarnos. Entonces, en estos 100 años de lo que pasó de ser colonia a ser país americano, también el castellano ha evolucionado a un castellano que reconocemos más como el castellano común que hablamos hoy en día. Y ya que estamos en territorio americano, ya que sobrevivimos, que seguimos con nuestros apellidos, nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestras comidas, pero ahora en territorio americano, como americanos, toca defender nuestra cultura. Y de aquí en adelante comenzamos a defender nuestra cultura, a defender, quedarnos con esa cultura, ¿verdad? Defender cómo mantenemos esa cultura y de ahí nace el trobo del café y el atole. ¿Quién nos presentaba el trobo? Yo. ¿Sabe? Yo. ¿El contexto cuál es? ¿De qué se trata? Bueno, el trobo era era un certamen poético, pero era musical, era cantado por trovadores y era improvisado. Ellos improvisaban y empezaban a cantar y hablaba con temas como el amor, la filosofía, la política, y la audiencia, las personas que escuchaban eran los que decían cuál era el ganador. Es cierto. Tuvo mucha fama en el norte de México y en el sureste de los Estados Unidos, y los más famosos trovadores del siglo XIX eran Chicoría, el Pelón, Gracia y el viejo Vilmos. Y yo me lo imagino que es como en las películas antiguas que de repente empezaba a cantar uno con guitarra y decía cosas que le ofendían al otro, y luego el otro agarraba la guitarra y le contestaba, y luego la gente se reía. Jorge Negrete y Pedro Infante. Sí. Pues bueno, de la antigüedad, y se hacían uno al otro, y entonces al final, pues el que perdía quería pleito y se quería ganar. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Es música. Sobrevive. No sé si en México, no sé si ustedes sabrán un poco mejor que yo, si sobrevive en México. Yo lo vi todavía en Yucatán, porque tienen una costumbre que tenemos todavía en Cuba, que tenemos todavía en Puerto Rico. Ven que Yucatán es caribeño. Y me tocó verlo en Yucatán, en Mérida, y fue una sorpresa verlo que existía en Yucatán también, un tipo de trobo en bomba. ¿Conocen las bombas? Sí, en Y Veracruz. hay dos personas que se debaten entre ellos y ellos, contestándose una poesía y otra poesía y una poesía. En Puerto Rico lo tenemos, le decimos bomba en Puerto Rico, o la bomba en Yucatán, en México, en Mérida, Yucatán. En Veracruz también. Y lo tienen. Entonces es lo mismo. Colombia también lo tiene. El vallenato también. Si se escucha la canción de la Gota Fría de Carlos. Sí, también son puras habladas. La Gota Fría es yo dos hombres contestándose uno al otro. Sí. Entonces te cayó la gota fría es porque te gané la batalla cantando. Le cayó la gota fría. Y así. Y es una serie de insultos prácticamente. Y así también feos. Entre uno y el otro, a ver quién gana y el público decide. Entonces, ese es el contexto. ¿Y cuál es el tema? Bueno, el trobo se trata de un extranjero y un nativo. El extranjero viene siendo el café y el nativo es el atole. ¿Y quién representa a quién? ¿Nativo en qué sentido? El nativo es el atole, o sea que él viene siendo como del sur de México, pienso yo. Ajá. Y entonces el café viene siendo el extranjero, que viene siendo como el estadounidense, yo creo. Ajá, sí, ajá, esa es la idea. Sí, entonces el café llega bien, como bien afrentoso, diciendo, hola Atole, yo soy el café y vengo aquí a tu país a contarte algo, como a darte un argumento, dice él, pero pues me imagino que a platicar o contarle cosas del extranjero. Ajá. Entonces el Atole dice, a ver, como que no le entiende, dice, a ver, ¿quién eres? Le pregunta de nuevo y dice, bueno, pues yo soy el café, soy sofisticado, soy muy sabroso, soy caro, estoy en las mejores tiendas y ya llegué a América. Léeme esa estrofa si la puedes leer para que uno tenga una idea de cómo
el ritmo suena. ¿Cómo suena el ritmo? Sí, dice, ¿cómo te va, amigo Atole? ¿Cómo has pasado tu tiempo? Desde mi país he venido a formarte un argumento. Y el Atole le contesta, bien, ¿y a ti cómo te va? Y ahora te preguntaré por tu gracia y por tu nombre. Dígame, ¿quién es usted? Y luego el café le contesta, por mi gracia y mi nombre, yo me llamo Don Café. En las tiendas más hermosas ahí me hallará usted. Y a la América he venido y es claro y evidente, desde mi país he venido a conquistar a tu gente. ¡Bomba! Ahora sí. ¡Bomba! Pero el Atole no se va a dejar. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué? El Atole se enojó y dice, ¿verdad? Luego dice el Atole, ¿verdad? Yo soy el Atole y a Dios le pido la paz. Café, qué recio vas. También yo te diré que muchos en el estribo se suelen quedar a pie. O sea que muchos estando ahí como él de afrentoso se pueden caer. Esto, ¿verdad? Esto fue a finales del siglo XIX, y no sé, 130 años para atrás. Vamos a levanten las manos quién ganó al final. El final ganó el Y quien lo Atole. escribió, viajar al futuro y las conociera a ustedes aquí en el Zoom. Y decía, ¿y ahora cuántos nos quedamos defendiendo y tomándonos nuestro atole en lugar de café? A ver, ¿quién fue el café? ¿Quién fue el café? Que levanten las manos los de café en lugar de atole. Los que toman café. Todos los días tomamos café. Café, ¿verdad? Café. Ay, no. Pero El prefiero café. atole. ¿Y quién toma atole, aunque sea de vez en cuando? Yo también. El Yo atole es porque bien el sabroso. café. El atole es bien sabroso, pero luego agarramos muchas calorías, nos ponemos bien gorditos. No, el atole de avena es el mejor en ayunas. Ese está Está bien, bien. Juanita, el de avena. El de avena. ¿Y cuál ustedes piensan que es este que está hablando la poesía? ¿A cuál se refiere? La poesía está hablando del de maíz. El de maíz. Sí, porque habla del maíz tostado. Claro. Y habla también y dice que queda muy bien con esquite tostado, dice maíz tostado, y que lo puedes comer acompañado con enchiladas o con carne frita, con carnitas. Ay, mira. ¿Y cómo Con eso construye lo el puedes pueblo? combinar. Y ¿Quién dice gana que, este debate? bueno, el atole alega que él es nutritivo y barato, porque pues es como es nativo, se puede comprar y es Y eso maíz que no de lo había que se cultiva. Starbucks en aquella época, imagínate. Si ven que hay Exacto. Starbucks, así Fíjese, por ahí. dice el café viene de afuera y que si lo compras te quedas sin camisas porque es muy caro, es muy costoso, como un lujo. Y el atole lo puedes preparar con el maíz que tienes sembrado porque de ahí es nativo el maíz. Claro. El atole es nativo. Entonces, si tú tomas atole, vas a estar fuerte, bien alimentado, lo puedes comer con tu comida, es barato y bien nutritivo y no te vas a quedar sin dinero porque tú mismo cultivas tu maíz. Exacto. Entonces dicen que en la Trovo ganó el atole. Ganó y si gana el atole, ¿ustedes piensan que quién lo escribió? ¿Un americano o un hispano? Pues un hispano. Hispano. Está en español, de hecho, ¿no? ¿Verdad? Sí. Está en español y en esta época está defendiendo su cultura y de aquí comenzamos a defender nuestra cultura ante el empuje de la cultura norteamericana. Porque recuerden, incluso el café no es un producto que fuera muy fuerte en Gran Bretaña, donde son gente de té. Es un poco más americano que de Gran Bretaña, a pesar de que esa es su herencia. Porque los de Gran Bretaña son su té, los americanos son los que dan el auge al café y vienen con su cultura. Entonces el café puede representar no solamente café, puede representar muchas cosas, puede representar el idioma, puede representar la religión, puede representar las costumbres de trabajo, otras comidas incluso que se comen o que se dejan de comer o que no tienen tal vez la misma aceptación que las comidas de nuestros ancestros. Porque dice el café que llegó a arrasar, pero también se dice que está en las tiendas más caras y que está a un costo muy alto, es muy sofisticado. Entonces por eso cree que le va a ganar al atole. Exacto, sí, entonces al final, al menos desde el punto de vista del autor, gana el atole, o sea, gana nuestra cultura. Tiene un cierto valor que no puede tener café porque es nuestras raíces, ¿verdad? Es maíz que se siembra, sale de nuestras raíces y a un presupuesto que lo podemos pagar, no como el café que no lo podemos pagar. Y hay muchas cosas así.
Nos falta ver un héroe más de esta época, que es un héroe que inspira películas o otros héroes como el Zorro, ¿no? Entonces, el Zorro. Ah, Hay un sí. héroe del siglo XIX muy romántico, un héroe muy romántico, al estilo romántico, que defiende la cultura también y que está basado en una figura histórica que existió y que era un bandolero, realmente era un bandolero que se dedicaba a robar a los hacendados americanos para ayudar a su gente. Pero entonces con eso cerramos el siglo XIX el miércoles y comenzamos nuestro camino hacia el siglo XX, el siglo, con lo que piensan los extranjeros eh, hispanoamericanos que vienen a Estados Unidos de visita, no que viven aquí, los que vienen a visitar y a ver la gran nación americana eh, que se está extendiendo. Y recuerden que ellos venían mucho, porque así como Estados Unidos le hizo guerra a México, todavía, esto fue no, a mitad de los años del siglo XIX, a finales de los años del siglo XIX, en 1898, Estados Unidos le abre guerra ahora no a México, sino a España directamente. Y con esta segunda expansión americana, muchos países latinoamericanos tenían miedo, un miedo real que se vivía, así como nosotros en algún momento nos preparamos para una invasión rusa en Estados Unidos, ¿verdad? En los años 80 se hablaba mucho de la invasión rusa y que estuvieran preparados y qué hacer y cómo actuar por esa invasión rusa. Eso ocurría a finales del siglo XIX en América Latina, pensando que Estados Unidos nunca se iba a detener con los territorios que tenía y que realmente iba a seguir, ahora que le había guerra a España, que iba a seguir, le había guerra a México, a Centroamérica, a Sudamérica, para quedarse con todo el continente. Entonces había un miedo real de que Estados Unidos no se fuera a detener donde estaba y que fuera a conquistar todas las Américas. Y de ahí surgen ciertos héroes, ¿verdad? En contra de este imperialismo americano. Entonces eso lo vemos el miércoles. ¿Alguna pregunta? ¿No? Me lo pasen bonita noche. Nos vemos el miércoles. La pasé bienísimo hoy. Qué bueno. Me encanta esto de leer poesía con ustedes. Entonces seguimos el miércoles. Bonita noche. Bueno, Solo Gracias. tengo un, maestro, tengo una Sí. pregunta chiquita. Sí. Lo del examen, ¿cómo le hago para ver las preguntas que saqué equivocadas? Porque tengo como dos. ¿No aparece? No, no me pareció Pues como. eso depende de mí. Yo tengo que darle permiso. Parece que no lo puedo. Yo voy y cambio el permiso y una vez que lo cambie, parece que sí pueden ver. Sí, porque no. En eso ya saqué la duda de cuál es el esposo, pero tengo otra. Sí, es bueno siempre saber que no es la mano. Yo les cambio eso para que sí les puedan ver. Para repasar, y ya ve que a veces